Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Reuma TV. Hoy vamos a hablar de un pilar fundamental en el manejo de las enfermedades reumáticas, que muchas veces nos genera dudas o incluso miedo, y es la actividad física. Para hablar de este tema nos acompaña Gorka Fonseca, preparador físico especializado en ejercicio terapéutico y que además trabaja con pacientes con enfermedades reumáticas, y él es paciente de espondiloartritis, así que vamos a tener el pack completo. Espero que si no le seguís en Instagram lo hagáis, porque tiene una cuenta alucinante, muy activa y muy interesante, con más de 30.000 seguidores, que es @entrenaconartritis. ¿Qué tal, Gorka? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación, sobre todo. Y nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y para mí es un auténtico placer. Bueno, estamos rompiendo barreras, teniendo aquí a alguien como tú para hablar de algo que nos interesa muchísimo, como es el deporte. Sabemos que el ejercicio tiene muchos beneficios, pero en reumatología es verdad que aún nos encontramos con pacientes que piensan que no pueden hacer ejercicio o que incluso es peligroso. ¿Qué hacemos para romper ese mito de que no es seguro hacer deporte con una enfermedad reumatológica? Sí, yo creo que es bastante habitual, ¿no? Ese mito de tenerle miedo, de que las personas tenemos como esa incertidumbre de si me va a venir bien, me va a venir mal. Y al final yo digo que muchas veces lo mejor es probarlo también de primera mano, pero sí es verdad que muchas veces lo que pasa es que pues tenemos ciertas malas experiencias o nos ha ocurrido algún que otro problema. Y entonces yo entiendo que las personas en ese aspecto como que tengan ese miedo de decir, vale, venga, me voy a poner manos a la obra, voy a empezar a hacerlo, porque claro, igual han hecho un día deporte, al día siguiente se han encontrado muy mal, con mucho dolor, ¿no? Que esto seguramente le suena a mucha gente, con fatiga, un cansancio tremendo, y muchas veces es, porque claro, no entendemos y no diferenciamos que claro, no podemos hacer cosas a las que no estamos preparados o que no es nuestro momento, ¿no? Y que al final es muy importante, como para todo el mundo en realidad, pero cuando tenemos una enfermedad reumática, pues quizás un poquito más, ¿no? Dar al detalle y al final que esté bien orientado hacia nosotros, por así decirlo. Es verdad que es muy buen punto el que dices, que todo el mundo, la población general, empieza a hacer deporte y al día siguiente o a la semana está destrozado, sí. Pero es verdad que los pacientes con enfermedades reumáticas podéis pensar que es por la enfermedad y al final nos pasa a todos. Claro, muchas veces es eso, ¿no? Que igual no diferenciamos tan bien las agujetas con el dolor articular, que a mí incluso me ha pasado, ¿eh? También es difícil muchas veces diferenciar eso, pero por eso mismo es decir, vale, voy a pensar, voy a ver cómo voy, no sacar conclusiones el primer día tampoco, pero ese primer día que sea controlado lo más específico posible e ir avanzando poco a poco, no hay ninguna prisa. Yo siempre digo que esto no es una meta a la que hay que llegar cuanto antes mejor, sino que es algo que tenemos que mantener toda la vida. Y ahí es cuando se ven los beneficios, ¿no? A largo plazo. Bueno, muchas veces ese miedo a hacerse daño, a tener dolor, es de lo primero que frena a los pacientes, porque piensan que si se mueven les va a doler más. Eso es lo que nos dicen en consulta. ¿Cómo podemos ayudarles a perder ese miedo? Sí, es lo más difícil. A ver, yo siempre digo que lo mejor es probarlo. Y una vez lo pruebas, yo creo que si está bien planteado, si está bien orientado hacia ti, te vas a dar cuenta de lo fácil que es coger como esa constancia si lo vas haciendo bien, porque claro, se tiene que adaptar a tu vida, a tu situación, ¿no? Muchas personas pues tienen familia que cuidar de sus padres, de sus hijos, ¿no? Y claro, quiero entrenar 5 días, 1 hora, pues no, igual necesitas acortar ese tiempo, no hacerlo perfecto, pero que sí que se adapte a ti, a tu día a día, y eso es lo que va a hacer que lo mantengas, ¿no? Y entonces yo creo que si eso está bien orientado, si tú estás a gusto haciéndolo, en realidad esos cambios se van viendo muy rápido, sobre todo en el estado de ánimo, en el día a día emocionalmente, de cómo puedes ir llevando todo eso, yo creo. Me parece un mensaje muy positivo el que das y sé que además hace poquito lo trataste en tus redes sociales, que era ¿cuánto tengo que hacer? 5 días, 4 días, si no estoy fallando, y me parece un mensaje muy positivo el hazlo, aunque sea menos, aunque sea lo que puedas, pero hazlo. Yo sí, además con las personas que trabajamos nosotros, por así decirlo, dentro del equipo, un mensaje que tenemos muy claro es eso, porque igual tenemos un planteamiento de, pues la persona quiere entrenar 4 días a la semana, 1 hora, por ejemplo, ¿no? Y claro, al final de la semana igual, pues he podido entrenar solo 2 días, tal, ya, pero has entrenado 2 días, es mejor que no haber hecho nada. Yo prefiero que entrenes 30 minutos de los 45 planteados a que digas, no, pues no tengo tiempo para nada y no hago nada, ¿no? Para mí ese mensaje es muy importante, que siempre va a ser más, a ver, no siempre, ¿no? Porque no hay que hacer locuras, pero siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. Una pregunta que nos hacen mucho en la consulta es
qué tipo de ejercicio hago, porque no es lo mismo tener una artritis reumatoide que una dermatomiositis, que una espondiloartritis, y además no todo es yoga y natación, que parece que es lo único que recomendamos los médicos. Entonces, ¿hay algún ejercicio que tú recomendarías a los pacientes reumatológicos? Sí, a ver, yo siempre digo, y voy a ser, a ver, no radical, ¿no? Pero creo que se ha demostrado, y hasta día de hoy, yo siempre hablo hasta día de hoy, lo que más evidencia tiene es el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Para mí es un pilar que tiene que estar ahí, y luego ya todo lo que acompañes, la diversidad que le des a tu entrenamiento va a ser maravilloso, y hacer también trabajo aeróbico, pues incluso natación, yoga, también está ahí. Pero no es lo único. Siempre es como, no, haz yoga, natación porque no tiene impacto, por así decirlo, que siempre hablamos como del impacto y es más seguro. Ya, pero igual me apunto a una clase de yoga que están haciendo un ejercicio que para mi hombro puede ser muy lesivo porque mi hombro no tiene cierta angulación o cierta movilidad para hacer ese ejercicio, que es algo que nos suelen decir mucho. Jo, es que me han dicho yoga, pero es que acabo fatal, me duele mucho tal. Ya, pero porque igual estás haciendo movimientos a los que en este momento tu articulación no está bien preparada y necesita ir paso por paso. Por eso decimos que un poquito ese entrenamiento de fuerza y de movilidad, ¿no? Siempre ayuda, ¿no?, a ganar esa estabilidad articular, a sentirnos mucho mejor y que luego encima, oye, poder combinarlo con todo lo demás siempre es ideal al final. Vamos a intentar romper un mito porque yo también soy devota del entrenamiento de fuerza, pero yo creo que para todas las personas que nos estén escuchando o viendo, tanto médicos como pacientes, yo creo que no se tiene muy claro qué es entrenamiento de fuerza. Yo creo que la gente se piensa que es de repente levantar pesas de 20 kilos, pero cuéntanos un poco a qué os referís los especialistas cuando habláis de entrenamiento de fuerza. Sí, claro, es que el entrenamiento de fuerza en realidad tiene muchas vertientes, ¿no? Podemos hablar de calistenia, que solo trabajo con nuestro cuerpo y no cogemos mancuernas, que acabas de decir, o sí porque complementamos con alguna otra cosa. Al final es muy variado, pero lo que no quiero que piensen las personas tampoco es, es que entrenamiento de fuerza es ir al gimnasio, meterme ahí con toda la gente súper musculada, que parece que nos da como cierto miedo, ¿no? Que a mí me llega también mucho ese mensaje de, no, es que a mí ir al gimnasio me da un pavor porque no me veo en ese ámbito, ¿no? No es solamente eso. O sea, entrenamiento de fuerza son 1000 cosas, se empieza muy poco a poco y al final, que muchas veces pensamos, es que tengo que coger muchísimos kilos y no se trata de eso, simplemente de empezar poco a poco con nuestro propio peso corporal incluso, que siempre va a traer muchos más beneficios, porque al final yo sí quiero levantarme de aquí lo más rápido posible y poder mantenerlo, ¿no? Según vaya avanzando mi edad, si hago ese trabajo de fuerza, un poco de potencia, lo voy a poder mantener mejor, para subir unas escaleras, llevar bolsas de la compra, ¿no? Que yo creo que en esto soy muy pesado y yo creo que se trata de eso sobre todo. Y sobre todo lanzar el mensaje de que no es aburrido, de que parece que es que siempre parece que es un rollo el entrenamiento de fuerza, pero puede ser muy divertido también. Sí, ahí es verdad que a las personas como que estamos acostumbrados a hacer clases más dirigidas, de juego con la música, que tenga ese aspecto también social, y a veces pensamos que el entrenamiento de fuerza solamente es ir tú solo, ¿no? A hacer pues tales repeticiones, me voy y ya está. Y creo que puede ser muy, muy divertido, creo que gusta mucho también porque empiezas a ver resultados, muchas veces estéticamente a la gente, quieras o no le gusta, da mucha energía, el trabajo cognitivo, que bueno, luego podemos hablar incluso un poquito, pero no sé, a mí me parece muy maravilloso y creo que da un aporte muy, muy bueno en tu día a día, al final. Bueno, está claro que la información es poder y libertad en este caso. Y yo tengo que contarte un proyecto que lanzó la SER, que se llama ReumaFit, que yo estoy segura de que ya lo conoces. Es una apuesta en firme por promover la actividad física como parte del tratamiento de las personas con enfermedades reumáticas y además constantemente están sacando nuevos vídeos, nueva información y creo que les ayuda mucho a los pacientes. Pero en tu caso, siendo aparte de especialista también paciente, ¿cómo te ayudó a ti el deporte en la enfermedad? Sí, a ver, al principio fue difícil, ¿eh? Yo aquí lo admito. ¿Eras deportista de antes? Sí, sí. Yo entiendo mucho a las personas porque, por ejemplo, en mi caso, claro, yo toda la vida había hecho deporte. Ese año empezaba a hacer la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, justo ese mismo año. Entonces fue un poco, yo incluso me replanteé si de verdad quería dirigir mi carrera profesional, mi vida un poco a este ámbito, porque claro, lo que yo veía es que prácticamente no podía moverme, no podía hacer muchas cosas, y decía, ¿cómo voy a enseñar, ¿no?, yo a otras personas a hacer todo si yo mismo no puedo, ¿no? Y encima, pues, claro, no sabes muy bien cómo va a ir, tienes como mucha incertidumbre y es difícil. Yo he de admitir que incluso le cogí pavor, le cogí miedo e incluso un poco de ansiedad a ese deporte, a no querer hacerlo, ¿no? Y me fue difícil.
Pero claro, yo en ese momento tampoco tenía esa información de la que hablas, que es tan importante, para mí es fundamental. Y claro, yo no sabía muy bien cómo dirigir nada. Y es verdad que en ese momento tenía como muchas dudas, mucho miedo, pero bueno, así empecé otra vez, ¿no? Poco a poco a buscar información, a ver cómo podía hacerlo, también pues empecé a mejorar y no sé, le volví a coger otra vez ese gusto de volver a practicarlo. Yo había hecho toda mi vida fútbol, conseguí retomar el fútbol, que parece como que a esos deportes se les tiene como mucho miedo, ¿no? Y no sé, y ahora pues vuelve a ser un poco mi vida, por así decirlo, y para tanto para estar yo bien mentalmente, para poder tener en el día a día energía, para sentirme yo bien conmigo mismo, no sé, a mí la verdad que igual soy un poco friki, un poco tal, pero es mi vida, la verdad. Sí, es verdad que al final el diagnóstico de la enfermedad reumática tiene un impacto muy grande cuando la gente ya es deportista o luego quiere serlo, pero al final nosotros somos adultos y tenemos esa capacidad de superarnos, pero no me puedo imaginar cómo puede ser esto en los peques. Al final sabes que en reumatología esto no va de personas mayores, va de personas muy jóvenes e incluso de niños que pueden tener pues, una dermatomiositis juvenil, una artritis idiopática juvenil, y en ellos que hacer ejercicio es súper importante para su desarrollo, para la formación de huesos, de articulaciones. Creo que ahí es muy, muy importante el ejercicio físico. ¿Qué les podemos decir a los peques o a los padres con este tipo de enfermedades reumáticas infantiles? Es difícil, sobre todo porque parece que los niños son como mucho más vulnerables, que sobre todo pues que los padres igual, iba a decir podemos, pero pueden tener cierto miedo a que sus hijos hagan daño. Y mira, voy a permitirme decir la frase que me dijo una vez bueno, ya amiga, pero una alumna, por así decirlo, del programa, que ya se lo diagnosticaron a IJ con 2 añitos, ahora ya pues lleva una vida entera, ¿no? con ello, y ella me dijo: los niños en realidad son inteligentes, no tenemos que tener miedo a que se muevan, a que jueguen, porque en el momento que les va a doler, en realidad van a parar y se les va a notar, ¿no? Es como que los padres, por así decirlo, no tenemos que transmitirles ese miedo, ¿no? Sino que, oye, vamos a dejarles también que prueben y que seguramente ellos van a saber también un poco cómo hacerlo. Pero sí es verdad que yo creo que los niños es súper importante que hagan deporte, que hagan un deporte que les gusta, y que también ese mito de que los niños no pueden hacer, por ejemplo, entrenamiento de fuerza, en realidad está como bastante instaurado en la sociedad todavía y se ha visto que no. O sea, nosotros si soltamos a un niño en un parque y se cuelga, salta, corre, juegan al pilla-pilla, ¿no? Mismamente, es que están haciendo fuerza. En realidad, cualquiera de nosotros que se ponga a hacer eso, o sea, para nosotros es fuerza. Yo en el gimnasio me cuelgo, tal. Eso es fuerza para los niños. Y al final ese es un entrenamiento que muchas veces igual no tiene que ser algo tan planificado, tan estructurado, pero sí que dejarles, ¿no? Y lógicamente, pues sí, si se le puedes dar un aporte extra, ¿no? Y tal, pues genial. Además de pues esos deportes también de equipo que les ayudan mucho a trabajar al final pues todo lo que es coordinación, trabajar en equipo, pues cómo relacionarse en el entorno, ¿no? Que tiene cierta incertidumbre normalmente esos deportes y al final también es maravilloso para todo su desarrollo, yo creo. Bueno, para terminar, vamos con algo muy práctico que yo creo que la gente que nos está viendo y escuchando lo va a agradecer. Imaginemos que tenemos a un paciente con una enfermedad reumática que quiere empezar y no sabe cómo. ¿Tú qué consejos le darías? Vale, es muy difícil como tal que yo dé unos consejos muy específicos para una persona sin yo ver su contexto, sin ver un poco su historia, sin poder analizar un poco, pues ya sea con una valoración, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que siempre es lo ideal. Pero en realidad muchas veces también es como, vale, estamos en este punto, vamos a intentar hacer un escalón más, un poquito más. Y vete un día al gimnasio. Muchas veces, yo hace poco leía un libro sobre hábitos y hablaban sobre cómo ir al gimnasio, cómo implantar ese hábito. Y muchas veces decía él, si es que igual simplemente al principio es vete 4 días al gimnasio, observa el gimnasio, míralo, estate ahí, que esto está pareciendo como igual muy loco, pero simplemente meterte en ese ámbito, en ese, ¿no? Relacionarte un poquito ahí y seguro que poco a poco se te va haciendo más fácil. ¿Cómo pueden empezar? A ver,
es complicado. Yo sí es verdad que si metemos ese entrenamiento de fuerza, siempre recomiendo que hay pues, patrones básicos de movimiento y al final si queremos trabajar un poco, pues tanto un poco la parte más inferior como la parte superior, por así decirlo, del cuerpo, al final tenemos lo típico que es un poco pues más flexión de rodillas, de caderas, que se asemeja a lo que es una sentadilla, que es un empuje del suelo. Y lo otro, digamos, que es un patrón más de bisagra de cadera, en el que al final es distinto, si movemos un poquito más, para que nos entendamos, no hay tanta flexión ni de rodillas ni de caderas y simplemente no es un empuje, sino es como más una tracción hacia arriba, no tanto, pero porque nos entendamos. Y luego en la parte superior sí que es muy diferenciado, al final entendemos un empuje como llevar el brazo hacia arriba y una tracción, pues tener el mismo brazo en abajo y llevarlo hacia arriba. ¿Vale? Si tuviésemos que empezar con algo muy fácil, podríamos hacerlo como esos movimientos más básicos. Luego, claro, hay que tener en cuenta el contexto de la persona para saber un poco qué carga utilizar, cuántas repeticiones, qué nos puede beneficiar más, qué menos y bueno, cómo poder enfocarlo un poco más detallado. Yo creo que aquí es donde perdemos o nos cuesta más convencer a los pacientes porque al final todo el mundo entiende que si vas a un nutricionista te hace una dieta para ti, si vas al médico te va a hacer un tratamiento adaptado para ti, pero no se termina de entender que el deporte es igual, que vosotros necesitáis hacer esa receta deportiva. Entonces lo ideal es poder acceder a un entrenador personal como tu caso, un CAFID que guíe a esa persona. Si no, pues siguiente paso, en el gimnasio donde estén, que alguien les guíe. Claro. Y si no, pues los contenidos de ReumaFit y este video podcast maravilloso que Totalmente. Les va a servir. Sí, antes hemos hablado de ReumaFit y yo la verdad que yo animo mucho a las personas a mirarlo porque a mí me ayudó también en mi historia personal a ver un poco toda la información que dais y la verdad que me parece maravilloso. Además, son muy sencillos de entender, son muy visuales y están súper bien. Y bueno, yo al final animar sobre todo también a movernos, que no solamente esa parte de entrenamiento, sino que en el día a día parece lo típico de no, dar pasos por dar, no es dar pasos por dar, ¿no? Sabemos que de dar 2.000 pasos a dar 5.000 hay unos beneficios tremendos. Además, que no hay que dar tampoco muchos, porque se ve que hasta 8.000 pasos, que en realidad no es mucho tampoco, lo que pasa es que hoy en día parece que nos cuesta con ese sedentarismo que tenemos darlos. Pero luego, a partir de ahí, el beneficio ya no es tan grande. Entonces, ponernos como un pequeño objetivo de dar 7.000, 8.000 pasos al día puede ser muy, muy bueno. O que igual ni hace falta, si das 2.000, pues da 5.000, que los beneficios van a ser súper buenos. Siempre es hacer algo. Nos quedamos con una idea clave de ese video podcast, que es que el movimiento es parte del tratamiento, cualquier tipo de movimiento, mejor como tú dices que el sedentarismo, y que cada paso por pequeño que sea cuenta. Así que nada, ha sido un placer, Gorka. Yo creo que yo me llevo muchas cosas, pero espero que las personas que nos estén viendo y escuchando también. Y ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío. Muchas gracias, Cristina.